partir de ese momento, abrimos micrófonos para dar inicio a Buenas Nuevas con Jesús. En nuestro programa encontrarás mensajes de esperanza y motivación para tu vida, reflexiones bíblicas que te acercan a Dios, noticias de actualidad desde una perspectiva cristiana y lo mejor de la música cristiana. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer escucharnos desde www.zonagospel.net para todo el mundo a través de nuestras radios afiliadas. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, William Velázquez Valenzuela, con mucho gozo en mi corazón por empezar un nuevo episodio de Buenas Nuevas con Jesús. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho en lo particular, que habla sobre el encuentro con Dios, presencia de Dios, fuego del Espíritu Santo y todos esos temas que nos ponen, pero de muy buen humor. Y bueno, y quiero que toquemos específicamente los altares del Antiguo Testamento, esos lugares donde grandes hombres de Dios, siervos de Dios, patriarcas, tuvieron encuentros poderosos con el Señor. Esos altares pues no eran solamente un montón de piedras una sobre otra, sino eran símbolos de adoración, símbolos de pacto, símbolos de agradecimiento para con Dios. Y a lo largo de estos 60 minutos, vamos a estar escuchando muy buena música y también desarrollando nuestro tema, como les estaba comentando, sobre los altares. Vamos a aprender qué son, su significado, los tipos y todo cómo se ha venido perfeccionando ese sistema de sacrificios hasta hoy. Bueno, uno de los primeros altares que encontramos en la Biblia lo hace este hombre llamado Noé. Qué momento tan impresionante cuando después del diluvio, pues cuando toda la tierra había sido arrasada con agua, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes. En vez de pensar en lo difícil que había sido el viaje, pues este hombre toma una determinación: salir del arca y levantar un altar. Eso lo leemos ahí en Génesis 8:20. Este altar fue un símbolo de agradecimiento por la misericordia que Dios había tenido para con él y su familia, por haberlos salvado en esa arca, ¿verdad? Es decir, Noé sabía que todo lo que había vivido era pues una muestra de la gracia de Dios por el no haber perecido él y toda su familia junto con las demás personas. Luego tenemos a Abraham, otro personaje importantísimo en la historia bíblica. Abraham levantó muchos altares, pero me encantaría que tocáramos dos en particular en este programa. El primero que se levantó fue ahí en Génesis 12:7, después de que el Señor le promete la tierra de Canaán a toda su descendencia. Es un acto de obediencia y de fe, pero sin duda el altar más importante de Abraham es el que levantó en Génesis 22:9. Es aquí donde él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac. ¿Te imaginas esa prueba tan difícil? Esa prueba de fe tan increíble. Bueno, pues Abraham confió en Dios incluso en ese momento difícil de su vida, y en respuesta el Señor no solamente salvó a su hijo Isaac, sino que renovó su pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia incontable, y además de que proveyó un carnero, un sustituto, que ese carnero pues sabemos que es tipo de Cristo. Y bueno, Isaac también levantó un altar ahí en Berseba, en Génesis 26:25, justamente después de recibir una confirmación de las promesas del Señor que le habían hecho a su padre Abraham. Este es otro ejemplo de cómo estos altares pues no eran solamente lugares de sacrificio, sino eran lugares de encuentro con Dios. Eran esos altares, esos montículos de piedra, y reafirmaban la relación de Dios y su pueblo. Y bueno, no podemos olvidar a Jacob. Jacob tuvo un encuentro grandísimo con Dios allá en Betel, donde soñó una escalera que conectaba el cielo y la tierra, donde veía que ángeles subían y bajaban. Y bueno, ¿qué hizo este hombre llamado Jacob? Pues construyó precisamente un altar en ese lugar como un recordatorio del pacto de Dios con él. Esto lo vemos allí en Génesis 35 del 1 al 7. Y finalmente mencionamos al patriarca Moisés. Él levantó un altar allí en Éxodo 17:15, después de la victoria que tuvieron sobre los amalecitas, y le dio un nombre significativo: Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Aquí el altar era un símbolo de victoria, de la mano poderosa de Dios en la batalla. Pero ¿cuál era el propósito de estos altares? Es importante que entendamos que los altares no eran solamente para ofrecer sacrificios, eran lugares de adoración también. Cada vez que uno de estos hombres levantaba un altar, estaban reconociendo la santidad del Señor, estaban reconociendo su grandeza, estaban reconociendo la intervención de Dios en la vida de esos hombres. Pero también tenían un propósito de pacto.
Los altares marcaban momentos en los que el Señor y el hombre sellaban un compromiso, como cuando Dios prometió la tierra ya a Abraham o cuando renovó su promesa con Jacob. Además, los altares servían como memoriales. Eran estos recordatorios visibles y grandes montículos de piedra de los actos que Dios había hecho a favor de su pueblo. ¿Te imaginas qué importante es tener en nuestra vida este tipo de recordatorios? Quizá no levantemos hoy día altares de piedra, pero necesitamos encontrar las formas de cómo recordar los momentos en que nuestro Dios ha intervenido poderosamente en nuestras vidas. Amigos, al hablar de este tipo de cosas, de altares y demás, yo me pregunto, ¿cómo levantamos nosotros altares en nuestra vida hoy, en pleno 2024? Aunque ya no levantamos altares físicos de piedra, ¿verdad? Ni montículos. ¿No será que Dios sigue queriendo que tengamos esos momentos de encuentro profundos con Él, con su Espíritu Santo? Momentos de adoración, momentos de pacto, momentos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Vamos a pensar en esto mientras nos tomamos un pequeño descanso musical, pero al regresar vamos a ver cómo estos altares evolucionaron a algo más grande y significativo todavía. Vamos a hablar sobre el tabernáculo y el templo de Jerusalén. No se vayan, seguimos en Buenas Nuevas con Jesús. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Me encantan los momentos que paso junto a ti, los pequeños detalles que me hacen sonreír. Me encantan los minutos que a solas me das, aunque no los merezco, tú siempre ahí estás, con tu amor, tu palabra, tu gracia. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que yo quiero grabar. Solo pido que nunca me dejes, y si fallo me abraces más fuerte. No imagino mi vida sin ti, no soy feliz si tú no estás aquí. Me encanta tu manera de empezar otra vez, cuando me he equivocado por décima vez. Me encanta tu mirada cuando no puedo más, cuando me abrazas fuerte y me haces llorar. Tu amistad, tu ternura, tu paz. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que yo quiero grabar. Solo pido que nunca me dejes, y si fallo me abraces más fuerte. No imagino mi vida sin ti, no soy feliz si tú no estás
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta, mis amados. En la primera parte de nuestro programa estábamos conversando sobre los altares en el Antiguo Testamento, esos lugares sagrados, montículos de piedra, donde hombres como Noé, como Abraham, Isaac, Jacob, como Moisés, tuvieron encuentros grandes con el Señor Dios Todopoderoso. Ahora vamos a dar un pasito más allá. Vamos a hablar cómo la adoración, cómo el sacrificio que comenzaban en esos altares, pues fueron evolucionando a un sistema un poquito más formal, más complejo. ¿Te has preguntado cómo pasó el pueblo de Israel de ofrecer ese tipo de sacrificios en altares de manera dispersa, levantados por personas de diferente tipo, de diferente clase, de diferentes ciudades, a un sistema ya organizado, a un sistema centralizado de sacrificio, de adoración? Pues vamos a comentar un poquito más sobre esto. Ahí en Éxodo 25 al 27, Dios da instrucciones muy específicas a Moisés para construir un tabernáculo, ese lugar de reunión donde su pueblo podría adorarlo, podría ofrecer sacrificios. A diferencia de los altares de piedra individuales, pues este tabernáculo no era un lugar cualquiera, obviamente. Era el lugar donde la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo. Imagínate esto, un Dios tan grande, tan poderoso, el creador de todo el universo, del cosmos, del infinito, eligiendo habitar en una tienda portátil para estar cerca de su pueblo. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es amor del Dios Todopoderoso, del Creador. Este tabernáculo pues era movible, como ya bien sabemos, ¿verdad? Lo que permitía al pueblo de Israel que lo llevaran consigo mientras peregrinaban por el desierto. En su interior había un altar muy especial llamado el altar del holocausto. En ese lugar se ofrecían sacrificios continuamente. Este altar representaba la necesidad constante de expiación que el pueblo tenía, la necesidad de ser reconciliados el hombre para con Dios. Y había un orden importante: el fuego en ese altar debía mantenerse encendido siempre, así como lo dice Levítico 6, 12 al 13. Dice que nunca, jamás debía de apagarse. Esto simbolizaba pues una necesidad continua del hombre para acercarse ante el Señor. Ellos tenían la responsabilidad de poner ese fuego, atizarlo cada mañana cuando fuera necesario, pero que el fuego del altar nunca tenía que apagarse. Años más tarde, cuando el pueblo de Israel ya estaba establecido en la tierra prometida, Dios permitió que el rey Salomón, el hijo del rey David, construyera un templo en Jerusalén. Este templo mencionado ahí en Primera de Reyes 6 fue un avance en la forma en que el pueblo del Señor lo adoraba. Ya no era un lugar móvil, sino ahora era un edificio imponente, de oro puro por dentro, por fuera, una obra arquitectónica de primer nivel, y era permanente. En ese lugar el sistema sacrificial ya se había perfeccionado. Se llevaba a cabo de una manera ordenada y ahora sí centralizada. Ya no había la necesidad de ofrecer sacrificios en montículos de piedra. Ahora ya tenían un lugar. Imagínate lo majestuoso que debió haber sido ese templo, con columnas, con adornos de oro y, lo más importante, con el lugar santísimo en su interior, donde la presencia del Creador habitaba. Qué gran honor debía ser para los sacerdotes poder servir en ese lugar. Imagínate, especialmente en el altar del holocausto, asegurándose que el fuego nunca se apagara. Este templo además se convirtió en un símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios todos los días, diariamente, por los pecados del pueblo, y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. El día de la expiación, para interceder por el pueblo del Señor, él tenía que entrar y ofrecer el sacrificio, y pues ya sabemos lo que esto conllevaba, ¿no? Era una obra importante, era un oficio de vital importancia. Todo este sistema de sacrificios era una constante señal de necesidad que tenía el pueblo de pedir perdón y reconciliación todos los días. Ellos tenían que ofrecer sacrificio una y otra vez. ¿Por qué? Porque los sacrificios reconciliaban al ser humano para con Dios por un momento solamente. Por eso es que tenían que seguir haciendo sacrificios todo el tiempo. Pero
llegó algo increíble que tenemos que mencionar. Todo ese sistema sacrificial en el tabernáculo, en el templo, era solamente una sombra de algo mucho más grande. En Hebreos 10, del 10 al 12, aprendemos que el sacrificio de animales, aunque era importante, no era suficiente para eliminar los pecados de una vez y por todas, de una vez y para siempre. No satisfacía la justicia del Padre. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, su sacrificio en la cruz del Calvario fue el cumplimiento perfecto y final de todo lo que los altares de piedra, de todo lo que el tabernáculo, de todo lo que el templo representaba. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, el sacrificio definitivo. Ya no necesitamos ofrecer animales en un altar, porque su sacrificio fue tan suficiente que satisfizo la justicia del Padre. El Padre quedó satisfecho y dijo: este es el más grande y perfecto sacrificio. Ya no queda ningún otro sacrificio más por hacer, porque este sacrificio es suficiente para todos los tiempos. En la cruz Jesús declaró: consumado es. Eso está ahí en Juan 19:30. Eso significa que todo lo que se requería para nuestra salvación fue completado en ese momento, en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Pero la historia no termina ahí, mis amados. Ahí en Juan 2 del 19 al 21, Jesús también se refiere a sí mismo como el nuevo templo. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Al principio las personas pensaron que hablaba del templo físico, pero Jesús estaba hablando en su propio cuerpo. Así que cuando Jesús resucitó al 3er día, nos mostró que ya no necesitábamos un lugar físico para poder adorar. Él es nuestro templo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Aunque pase el tiempo,
Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta, mis amados, y si apenas estás incorporándote a la transmisión, estamos muy contentos, estamos entusiasmados hablando de este tema tan maravilloso, de la evolución del sistema sacrificial, de esa evolución de la adoración que antes se empezó en los altares de una manera dispersa, después se hizo un poquito más organizado en el tabernáculo, ahí ofrecían sacrificios, ofrecían pactos, y después pasó al templo, y después pasó a la persona de Cristo. Ahora Él consumó ya todos los sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él es nuestro templo. Y después de la resurrección de Cristo, ya con la venida del Espíritu Santo, nuestros corazones se convirtieron en el nuevo lugar donde Dios habita. Ya no es en un templo físico, en un altar, en un montículo de piedras, porque ahora nosotros somos el templo vivo de Dios, según 1 Corintios 6:19. Pablo nos recuerda que somos ese templo donde el Espíritu de Dios habita. Esa es una gran verdad. Dios no necesita de un edificio para que nosotros ahora nos comuniquemos con Él, porque Él ha elegido habitar en cada uno de nosotros. Cada creyente es ahora un templo vivo, un lugar donde su presencia mora 24/7. Así como en el Antiguo Testamento, el fuego en el altar nunca debía de apagarse. Hoy nosotros somos responsables de mantener vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. A medida que avanzamos en esta reflexión, tenemos que preguntarnos algo. ¿Estamos viviendo conscientes de que somos templos vivos? Pero ¿cómo se conecta todo esto con nuestra vida espiritual hoy en día? ¿Cómo mantenemos ese fuego encendido del que estamos hablando? La respuesta la encontramos en la carta de Pablo que le escribe a su joven discípulo y amigo llamado Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le da un consejo poderoso que sigue hasta el día de hoy predicándose continuamente en las iglesias. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo usa esta imagen del fuego para describir el don de Dios que habita en la persona de Timoteo, que le había sido dado por imposición de manos. Es como si dijera: Dios ha encendido un fuego en ti, ahora es tu responsabilidad, Timoteo, mantenerlo ardiendo. Esto nos recuerda a nosotros pues lo mucho que Dios había ordenado a los sacerdotes del Antiguo Testamento no dejar que el fuego en el altar se apagara. Como vivimos antes ya, nosotros como lo hemos observado, como lo hemos estado hablando, ellos como sacerdotes tenían la obligación de asegurarse que el fuego en el altar nunca se extinguiera. Y hoy el llamado es ahora para nosotros, hoy 2024, avivar ese fuego de una manera espiritual en nuestra vida. Ya no tenemos montículos de piedra, ¿verdad?, sobre el cual poner leña para que el fuego nunca termine. Ahora ese fuego está dentro de nosotros y tenemos que avivarlo si es que se había estado apagando. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego, está hablando de reanimar, de volver a tener vida, de mantenerlo vivo, de mantenerlo fuerte. ¿Alguna vez has visto tú cómo una hoguera, si no la cuidas, comienza a menguar, a apagarse? Si no le echas leña, si no lo avivas con un, ¿cómo se llama?, un soplador, se debilita. Y eventualmente pues se va a apagar. De esa misma manera el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no dejes que ese fuego espiritual que está dentro de ti se apague. Aunque el Señor ya había dado ese don al discípulo Timoteo, Pablo le recuerda la importancia que tenía esa responsabilidad activa en él. No basta con haber recibido el don de Dios, mis amados. Necesitamos cultivarlo, alimentarlo. Usted necesita cuidarlo.
Qué verdad tan importante para nosotros también. No podemos simplemente sentarnos y esperar a ver qué pasa con nuestra vida espiritual, que ella solita se mantenga fuerte. Necesitamos tomar la responsabilidad de avivar ese fuego todos los días. Pablo no deja este consejo al aire nada más. También le da a Timoteo las herramientas para que él pueda mantener vivo ese fuego. Y nosotros las podemos tomar también. Número 1 es la oración diaria. La oración es como una leña que añadimos al fuego espiritual. Cuando hablamos con papá, nos conectamos con él de una manera íntima, de una manera profunda, donde nada ni nadie nos interrumpe. Es ese espacio donde Él puede avivar el fuego de su presencia en nosotros. Número 2, el estudio de la Biblia. No es posible que usted, amigo que me escucha, depende cuánto tiempo lleve en el Evangelio, ¿verdad? Pero si usted tiene 1 año, 2 años, 3 años, usted necesita tener el hábito de leer continuamente su palabra, de estudiar, de no quedarse solamente con lo que escucha, con lo que le enseñan. Usted necesita estudiar la palabra, devorar ese libro. Ella es la que nos redarguye, la Biblia nos corrige. Tercero, tener obediencia y servir a Dios. Ese fuego no solo se mantiene a través de lo que recibimos de parte del Señor, sino que también de lo que hacemos para Él. Cuando servimos, cuando obedecemos a ese llamado, cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, estamos también avivando ese fuego. Y número 4, la comunidad y el apoyo. Como siempre decimos en este programa, nunca subestime usted el poder de la congregación, de llegar a una iglesia, ser acuerpado por los creyentes, donde nos apoyen mutuamente, donde ese fuego esté ardiendo a causa de que otros hermanos en la fe también están ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo no solamente como su mentor, sino como alguien que lo anima, que lo apoya. Precisamente de esa manera necesitamos nosotros rodearnos de personas en la congregación que nos animen a seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón. Vámonos a un corte y regresamos con nuestro tema. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Aquí estoy ante ti, Señor. Aquí estoy en adoración. Y es difícil escapar del amor en tu mirar. Quiero estar cerca de ti hasta el final. Aquí estoy ante ti, mi Rey. Aquí estoy en tu presencia fiel. Quiero tanto estar aquí, por siempre así vivir, eternamente junto a ti hasta el fin.
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el desarrollo de nuestro tema. Ya en las intervenciones pasadas estuvimos hablando sobre los altares de Dios, de esos montículos que levantaban patriarcas, hombres santos al Señor, que recordaban momentos de encuentro con Él, momentos de pacto o momentos de sacrificio. Hoy esos altares ya no se ocupan más. Ya no vemos a personas ahí, hermanos en la fe, levantando montículos, ¿verdad? Y haciendo sacrificios allí. ¿Por qué? Porque eso solamente era un tipo y sombra de lo que había de venir. Ahora el sacrificio perfecto pues es Cristo Jesús. Ese sacrificio único y suficiente pues satisfizo la justicia del Padre. Cuando ese sacrificio llegó ante el Padre, dijo: ya no más sacrificio, con este me basta. Y ahora nosotros somos altares vivos. Así que en esta parte del programa y en la cuarta intervención vamos a profundizar en qué significa esto para nosotros como cuerpo de Cristo. Ahí en 1 Corintios 6:19 el apóstol Pablo nos da una revelación impresionante. Dice él: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en lugares físicos, primero en el tabernáculo, luego en el templo de Jerusalén. Eran lugares santos, eran lugares apartados para Dios, y la gente que se acercaba allí para adorar, para ofrecer sacrificios, pues lo hacían con total devoción. Ellos creían que la presencia de Dios estaba presencialmente en ese lugar. Pero la venida de Cristo lo cambió todo. Ahora, en lugar de habitar en un edificio hecho de manos de hombre, Dios ha elegido habitar en cada uno de nosotros, los creyentes que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros somos el templo viviente del Espíritu Santo. Imagina esto: la misma presencia de Dios que llenaba el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, la presencia de Dios que estaba en el templo de Jerusalén, ahora vive en ti y en mí. Es un honor inmenso, pero también es una gran responsabilidad. Si nosotros somos los altares donde el Espíritu de Dios habita, pues entonces tenemos una gran responsabilidad de asegurarnos de que el fuego de Dios siga ardiendo diaria y continuamente en nuestra vida. No podemos vivir como si esto fuera algo común o insignificante. Dios ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, somos llamados a alimentar ese fuego cada día, no solamente cada domingo de culto, cada día. Ahí en Romanos 12:1, Pablo nos insta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un sacrificio racional, como un culto racional. Aquí la imagen del altar sigue vigente todavía, pero ya no estamos hablando de sacrificios ni de animales, así como se hacía en el pasado. No. El sacrificio que el Señor busca ahora es nuestra vida entera. Una vida de obediencia, de devoción, de santidad, de comunión. Qué gran privilegio es poder ofrecer nuestra vida a Dios todos los días. Esto nos lleva entonces a preguntarnos: ¿cómo mantenemos encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? No se trata solamente de un momento emocional en la iglesia o de una experiencia religiosa y pasajera. Es algo continuo, es algo diario. Como mencionamos en las intervenciones pasadas, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual con todas las disciplinas espirituales que ya sabemos. Pero al igual, así como Timoteo fue advertido por el apóstol Pablo, nosotros también necesitamos estar alertas. ¿Por qué? Porque el fuego se puede apagar. Amigo que me escucha, si usted es un gran maestro y es un gran predicador y es un gran pastor, músico, ministro de alabanza, lo que sea, ese fuego también, si no lo cuida, se le puede apagar. Y es fácil caer en la rutina o permitir que las distracciones del mundo apaguen esa pasión que sentimos con Dios. Es más, hoy más que nunca estamos en un mundo lleno de ruido, de obstáculos, de ocupaciones, de distracciones, de cosas que están compitiendo nuestra atención. Pero no podemos permitir que eso apague el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Esto es algo muy delicado. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:19 el apóstol Pablo nos dice claramente: no apaguéis al Espíritu.
Esta es una advertencia directa. No es que el Espíritu Santo se apague a sí mismo, no, sino que nosotros, por nuestra negligencia, por la desobediencia, podemos permitir que su obra se vea limitada en nuestra vida. Esto es importante. Es importantísimo y imperativo que estemos constantemente avivando nuestra relación con Dios todos los días. Repito, no solamente cada domingo. No se deje enfriar, iglesia, no se deje enfriar, mi amado. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser una comunidad que arda con la presencia de Dios. No podemos ser una iglesia fría, una iglesia donde el fuego del Espíritu Santo ya se apagó hace muchos años, donde estamos solamente haciendo programas, vigilias, confraternidades, convenciones de una manera mecánica, pero que ya Dios no esté allí. No podemos permitirnos esto, amados. Estamos llamados a ser una luz brillante en medio de la oscuridad, y esto solamente es posible cuando mantenemos el fuego del Espíritu Santo vivo en nosotros. No olvidemos que, aunque somos responsables de nuestra relación personal con Dios, también somos parte de algo mucho más grande, la iglesia. Como cuerpo de Cristo tenemos esa gran responsabilidad colectiva de avivar el fuego de Dios en nuestras iglesias. Cada vez que nos reunimos para cantar, para adorar, para hacer un culto, para compartir la palabra, estamos avivando ese fuego de Dios en nosotros. Dios nos ha dado esa misión como iglesia y no podemos cumplirla si el fuego del Espíritu se apaga en nosotros. Necesitamos ser una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que ora, que intercede, que ayuna, que busca constantemente la presencia de Dios, como si fuera el oxígeno que estamos buscando. Hoy quiero que reflexionemos en esto. ¿Cómo está en este momento el fuego del Espíritu en su vida, mi amado hermano que me escucha? ¿Ese fuego está ardiendo con fuerza o ya se viene apagando paulatinamente? Como altares vivos, usted y yo somos responsables de mantener ese fuego encendido. No podemos depender solamente de experiencias del pasado. Ay, cómo Dios me usó hace 10 años. Cómo Dios me usaba hace 20 años. Yo predicaba bonito, yo danzaba, yo cantaba, yo ministraba. No, necesita avivarlo ahora, en este momento, día tras día. Volver otra vez a vivir en esa gloria con el Señor. Ya no viva de emociones pasadas, amado que me escucha. Ya no viva de glorias viejas. Renuévese el fuego del Espíritu Santo, avívelo una vez más. Deje de recordar cómo era usted utilizado antes. No, ahora es que necesitamos volver al poder de Dios. Y como iglesia, pues tenemos ese gran llamado. Cuando nos apoyamos unos a otros, cuando oramos juntos unos por otros, cuando buscamos a Dios como comunidad, el fuego de Dios se enciende con más fuerza en nosotros. No podemos hacerlo solos. Necesitamos sí o sí de otros creyentes para mantenernos firmes, para mantenernos apasionados con Dios. Así que mientras nos preparamos para escuchar un poco de buena música, quiero que mientras escuche estos cantos usted piense cómo puede avivar ese fuego en su vida una vez más. Al regresar vamos a ver un poquito más sobre todo esto, pero mientras no se despegue de la programación, ya volvemos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Tú me asombras, Señor. Yeah. Tú me asombras, Dios, me maravillas. Me asombras, Dios, con tu grandeza. Tú me asombras, Dios, y me iluminas. Y soy pequeño ante tu grandeza. Cuando pienso en tus maravillas, cuando veo el sol resplandecer, llenas tú mi vida de alegría. Es algo que no puedo contener y tengo que danzar, tengo que cantar. Oh, tú me asombras, yeah. Nadie se compara a tu grandeza, Santo Rey de gloria y majestad. Eres tú mi gozo y fortaleza. Tu espíritu me ha dado libertad y tengo que danzar, tengo que cantar. Tú me has
asombras, Dios, me maravillas. Tú me asombras, Dios, con tu grandeza. Tú me asombras, Dios, y me iluminas. Y soy pequeño ante tu grandeza. Cuando pienso en las bendiciones que llueven cada día sobre mí, sé que tú escuchas oraciones. Por eso yo te adoro solo a ti. Y tengo que danzar, tengo que cantar. Tú me asombras, Dios, me maravillas. Tú me asombras, Dios, con tu grandeza. Tú me asombras, Dios, y me iluminas. Y soy pequeño ante tu grandeza. Tú me asombras, Dios, me maravillas. Tú me asombras, Dios, con tu grandeza. Tú me asombras, Dios, y me iluminas. Y soy pequeño ante tu grandeza. Tú me asombras con tu amor, me iluminas con tu luz, brillas más que el mismo sol. Tú me asombras con tu amor, no hay nadie como tú, eres todo mi Señor. Tú me asombras con tu amor, me iluminas con tu luz, brillas más que el mismo sol. Tú me asombras con tu amor, no hay nadie como tú, eres todo mi Señor. Me asombras, Dios, me maravillas. Me asombras, Dios, con tu grandeza. Tú me asombras, Dios, y me iluminas. Tú me asombras, Dios, tú me asombras, Dios, tú me asombras, Dios, con tu grandeza. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya regresamos a nuestra penúltima intervención. Amigo que me escucha, la vida cristiana no es un sprint, no es una carrera de velocidad. Es como si fuera un maratón, y cualquier maratón requiere perseverancia, requiere resistencia, no velocidad. Ahí en Hebreos 12:1 se nos anima a correr con paciencia. Dice, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, esta carrera, amigos, no es sencilla. A mí me encantaría decirle, el evangelio es lo más fácil del mundo. No, esta carrera no es fácil. Habrá momentos en los que el cansancio va a venir a su vida. Habrá momentos en que las dificultades van a querer apagar el fuego de Dios que ya está encendido en nosotros. Pero es en esos momentos donde más necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo y no dejar que se extinga. Una de las imágenes más potentes que encontramos en las Escrituras es la de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. La lectura que hacíamos al principio, que ellos eran los encargados de cuidar el fuego del altar. Ellos no tenían opción de dejarlo apagarse ahí paulatinamente, poquito a poquito. Era su responsabilidad constante alimentarlo. Y de esa misma manera nosotros pues también tenemos la responsabilidad de perseverar en nuestra vida espiritual. Yo no me puedo dar el lujo, usted no se puede dar el lujo de descansar en esto, de relajarse. Necesitamos alimentar nuestra vida constantemente en Dios. Una de las razones por las cuales el fuego puede comenzar a apagarse en nuestra vida, pues es debido a las pruebas, a los desánimos, a las dificultades, el sufrimiento, las circunstancias difíciles allí en casa, con papá, con hijos. Todo esto puede intentar apagar nuestra llama espiritual, pero el Señor a través de la palabra nos da una respuesta clara: no te rindas. En Romanos 5, del 3 al 5, el apóstol Pablo nos dice que la prueba produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Así que cuando enfrentemos momentos difíciles, en vez de alejarnos de Dios o permitir que ese fuego se apague, se extinga por completo, corra usted hacia Él.
Las pruebas, si las enfrentamos con fe, pueden ser momentos en los que el fuego del Espíritu arda todavía más intensamente. Recuerda a Job, el patriarca, aunque perdió todo, nunca dejó que su fe se apagara. Su fuego espiritual se mantuvo encendido incluso cuando todo parecía ir en su contra. Hasta su misma esposa estaba en su contra. Y al final Dios lo bendijo más de lo que él había imaginado. Las pruebas que enfrentemos, hermano, son oportunidades para que el fuego de Dios brille todavía más fuerte en nuestra vida. Quizá te preguntes en ese momento, ¿qué puedo hacer en mi vida diaria para asegurarme que ese fuego nunca se apague? Y te voy a compartir rapidito 5 cosas importantes, recordártelas porque las mencionamos mucho en este programa. Y número 1 es la comunicación con el Padre. Usted no puede pasar mucho tiempo, nada de tiempo, sin comunicarse con el Señor, porque es como el oxígeno que va a avivar nuestra vida espiritual. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. No es necesario estar 24/7 de rodillas, pues usted tiene que trabajar, tiene que comer, pero sí es necesario mantener un corazón constante que busca la presencia de Dios en todo momento. Número 2, adoración sincera. No espere que venga el domingo para ir a adorar a Dios. La adoración puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Cuando usted adora, no solamente lo hace con canciones, ¿verdad?, sino con una acción diaria, con su obediencia. Está usted manteniendo ese fuego encendido. Y bueno, obviamente, congréguese constantemente. No se espere si su trabajo no lo permite, pues bueno, el domingo que no se elabora casi todos, pues podemos ir. Pero si tiene usted la oportunidad de congregarse los otros días de servicio, pues qué mejor. Número 3, la renovación de la mente. Importantísimo. Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto pues significa que necesitamos alimentar nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios, no con TikTok, no con Netflix. Necesitamos estar llenándonos de su verdad, dejando que Él nos transforme, que Él cambie nuestra manera de pensar. Cuanto más llenos estemos de su palabra, más arderá el fuego en nosotros. Número 4, la comunión con sus hermanos en la fe. La Biblia nos enseña ahí en Hebreos 10:24-25 a no dejar de congregarnos. No deje de congregarse. No pase usted a hacer una estadística más de gente que sabe la Biblia de pasta a pasta, de gente que sabe cómo dirigir un culto, de gente que tiene años en el Evangelio, pero les da igual faltar a congregarse, les da igual ir o no ir, ellos están bien. No sea parte de esa estadística, usted no haga eso. Usted, hermano mío, amado hermano, congréguese constantemente. Y número 5, vivir en obediencia. El pecado es el gran enemigo de nuestro fuego. Si algo amenaza su fuego espiritual, el mío es el pecado, la desobediencia. Si permitimos que el pecado entre en nuestra vida, va a sofocar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Es por eso que necesitamos ser diligentes, vivir una vida apartada. ¿Y esto cuesta? Obviamente que cuesta. Pero no es confiando en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios que vive a través de nosotros. 1 Pedro 1:16 nos recuerda, sed santos porque yo soy santo. Es una meta elevada, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo habitando en nosotros, es posible vivir una vida separada para Dios. Bueno, ahí en 1 Pedro 2:9 se nos llama a que somos real sacerdocio. No solamente somos altares vivos, también somos los sacerdotes encargados de mantener el fuego ardiendo de nuestro altar, de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento solamente un grupo selecto de personas podía ser sacerdote y nadie podía usurpar ese lugar. El profeta era profeta, el rey era rey, pero cuidado y querían usurpar el oficio del sacerdote. Solamente personas escogidas. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, todo creyente es llamado a ser un sacerdote espiritual. Esto significa que tenemos acceso directo a Dios y la gran responsabilidad de llevar su presencia en nosotros y también hacia las demás personas. Cada vez que servimos, cada vez que oramos por alguien, cuando compartimos el evangelio a alguien, estamos ejerciendo ese sacerdocio. Y estamos avivando el fuego del Espíritu en nuestra vida y en aquel a quien estamos ministrándole la palabra.
Dios ha encendido un fuego para cada uno de nosotros, pero mantenerlo ardiendo es su responsabilidad, mi responsabilidad. No podemos depender de ya experiencias viejas, de lo que usted hizo ayer, de cómo usted cantaba ayer, no, ya olvídese de lo pasado. Hoy es un nuevo día. Dios nos llama a avivar el don que ha depositado en nosotros. Él desea que nuestro altar, nuestro corazón arda continuamente con el fuego de su presencia. Mientras hablamos un poquito más de esto, vámonos un corte y regresamos con nuestro cierre. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Póngase de pie y quiero que levante su mano lo más alto que pueda. Vamos, Ronald, enamora al Señor con ese saxofón. Dale lo mejor, dale lo mejor. Gloria, gloria al Rey. Vamos, levanta tus manos. Gloria, gloria, gloria al Rey. Dásela más fuerte a Él, dásela toda. Gloria. Gloria al Rey. Ahora díselo más fuerte. Gloria. Gloria. Gloria al Rey. Gloria. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos en la recta final de nuestro programa y vamos a terminar con broche de oro. En las primeras intervenciones vimos cómo grandes hombres de la fe levantaron altares para Dios, altares donde ellos pues dejaban un pacto, un memorial de lo que Dios había hecho con su pueblo o el cumplimiento de una promesa. Y eso tenía un motivo importante, que era dejar un testimonio para las futuras generaciones, que ahí Dios había hablado con tal persona. Y también vimos cómo ese sistema de sacrificios, de pactos, evolucionó hacia el tabernáculo y después hacia el templo de Jerusalén, hasta que todo eso encontró un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo no solamente cumplió ese sistema de sacrificios, sino que también nos hizo a nosotros templos vivos donde el Espíritu Santo mora. Ya no necesitamos un edificio para poder adorar ahí a Dios 24/7, o que sea exclusivo, una construcción hecha de manos de hombre que sea exclusiva, donde nada más ahí está la presencia de Dios. No, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros somos su morada. Esa es una verdad asombrosa, y con ella viene una gran responsabilidad también, que es mantener el fuego encendido. Mi amado oyente, Dios ha encendido ese fuego en ti. Tal vez sientes que ese fuego ha sido fuerte en algunos momentos de tu vida, pero también a lo mejor sientes que en esos momentos te das cuenta que se ha debilitado un poco.
No te desanimes, Dios no ha terminado contigo. Hoy es un buen día para reavivar ese fuego espiritual. Pablo le dijo a Timoteo que avivara el don de Dios que estaba en él. Le dijo, no dejes que el fuego se apague. Haz un compromiso hoy, amigo que me escuchas, con el Señor, de alimentar ese fuego que un día tuviste, que ese fuego que rebosaba tu corazón y que ahora sientes que a lo mejor ya está dando los últimos suspiros. Tú ora, busca el rostro de Dios, sumérgete en su palabra, deja que el Espíritu Santo te llene, que Él te guíe. Y cuando vengan las pruebas, cuando sientas que el fuego quiere comenzar a apagarse, recuerda que no estás solo, Dios está contigo y Él es quien te puede dar el poder para perseverar. También te recordamos que esto no es solamente una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva como iglesia. Estamos llamados a ser una iglesia encendida por el poder de Dios que lleve la luz al mundo que tanto lo está necesitando hoy día. Así que hoy quiero animarte a que mires dentro de tu corazón y te preguntes, ¿cómo está mi fuego espiritual hoy? Si necesitas añadir más leña, hazlo. Si necesitas arrepentirte de algo, hazlo. Este es el momento. Si sientes que el desánimo, que la prueba te ha alejado de su presencia, vuelve a Él. Dios está siempre dispuesto a encender ese fuego una vez más en ti. Y te agradezco por haberme acompañado durante estos 60 minutos de transmisión. Ha sido un honor compartir este tema contigo. Yo confío en que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón de una manera poderosa. Recuerda, el fuego de Dios necesita arder continuamente en tu vida, amigo que me escuchas. No permitas que nada lo apague. Yo te invito a que sigas sintonizando Radio Redentor en el 107.1 de FM, a nuestros hermanos de Perú en Frecuencia Celestial, en Radio Interactiva, en Radio Vida 95.5, en Radio Misionero. Un saludote también para Misión Vida Radio en Puerto Varas, para Voz Divina Radio en Caucete, Argentina, y para ADN Radio en El Salvador. Ellos hacen posible que este episodio y todos los episodios de Buenas Nuevas con Jesús lleguen a mucha gente que nosotros solitos obviamente no podríamos hacerlo, pero ellos son un gran soporte para nosotros. Les mando un fuerte abrazo. De verdad que cada mañana, cada día que nosotros hacemos este programa, lo hacemos obviamente por la gracia de Dios, pero ustedes son de verdad, una fuerte motivación para mi vida. Gracias a todas las personas, a todos los que nos escriben, todos los que nos mandan saludos, de verdad alimentan mucho nuestro ánimo para seguir dando estos programas. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela. Puedes encontrar este y otros recursos en www.zonagospel.net. Y si te lo perdiste, ya no lo pudiste escuchar a tiempo, bueno, ve a las plataformas digitales. Estamos en todas, o yo digo que casi todas. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Apple Podcast, Amazon Podcast, en YouTube. Nos buscas ahí como Buenas Nuevas con Jesús, o puedes visitar nuestra página web y ahí están los enlaces a todos los episodios del podcast. Yo me despido, te repito mi nombre, William Velázquez Valenzuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en que estés escuchando este episodio. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas Nuevas con Jesús. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga.